actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. De nuevo una semana más aquí con ustedes y tenemos la casa llena, pero al lado mío tengo una personalidad que quiero presentarles para ustedes que están fuera de Miami y no lo conocen, porque en Miami no hay nadie que no conozca a Armando de Armas. Armando de Armas es un escritor, ensayista, novelista cubano y de Santa Clara, que no se dice tan fácilmente. Los de Santa Clara son diferentes que a los de Oriente o los de La Habana. Él es un hombre que nos ha llevado a través de sus libros por esa Cuba que dejamos y que nos da tanta añoranza. Pero hoy lo invité porque va a salir una nueva segunda edición de un libro muy importante que él editó por primera vez hace casi 18 o 20 años, porque lo escribió, si mal no recuerdo, hace como 30 años, ¿verdad? Exacto. Así que para que él sea el que nos hable, vamos a darle la bienvenida a Armando de Armas. Gracias por invitarme. No, gracias por venir. No todos los días uno tiene la suerte de compartir con una persona como tú. Gracias. Yo me acuerdo cuando íbamos a los cafés en Coral Gable, que tú presentabas los libros, y realmente tienes un público que te sigue con los ojos cerrados. Este libro, La Tabla, es un libro que tiene un nombre que no entendemos. Háblanos un poquito de este libro tan importante que hoy en día, después de 30 años, sigue estando en actualidad. Bueno, yo creo que una de las razones del éxito del libro es que casi nadie entiende el título. ¿Qué es la tabla? La tabla de planchar. No, pero cuando lo leen y saben lo que está diciendo la tabla, danos una pequeña sinopsis del motivo por el que escribiste esta novela que se está convirtiendo en media realidad por el mundo actual. Mira, en realidad no hay ningún misterio en el título. El misterio está en las páginas de la novela, que sí tiene bastante de misterio metafísico, para decirlo de algún modo. Lo que ocurre con el título es que yo intenté cambiarlo como con 30 títulos diferentes. Hice una lista de títulos, inclusive lo mandé a alguna editorial con otro título, pero en realidad ninguno me encajaba, ninguno me daba lo que yo creo que encierra el libro. Y me decido por La Tabla, que es dicho sea de paso, un título bastante poco comercial. Y poco comercial, la verdad. Dice La Tabla, bueno, esa tabla. La tabla y con un revólver en la mano. Y con una pistola en la mano, pero... O pistola, perdona mi ignorancia. Sí, no, es una Makarov, una pistola Makarov. Que es la pistola con la que el personaje procura escapar de Cuba. La novela tiene 2 acciones concretas y todo lo demás es el fluir de la conciencia del escritor. Él ha ido a La Habana y viaja de La Habana a Cienfuegos con esta arma que ha comprado para apoderarse de un barco y escapar de Cuba. Luego está la segunda parte, que es en un cabaret de Cienfuegos, donde se está el personaje despidiendo de su vida, de sus amigos y de su entorno a punto de, al amanecer, acometer esta acción con el arma, que es una pistola Makarov rusa, por supuesto que eran las armas que habían en Cuba. Ahora, ¿por qué La Tabla? Me preguntaba La Tabla, porque de alguna manera es una novela que pretende resumir lo que el editor de la segunda edición ha denominado como vida, destino y derrota del cubano por los últimos 60 años. Vida, destino y derrota. Del cubano por los últimos 60 años. Esa tragedia que ha vivido la nación cubana como parte de una dictadura que se instauró a sangre y fuego y se mantiene a sangre y fuego, pero que es más que la sangre, y es más que el fuego, y es más que el miedo que
da todo régimen dictatorial, es una dictadura que se ha metido hasta en los sueños de los cubanos. Una dictadura que ha cambiado el ser nacional, ha cambiado la manera en que vivió el cubano tradicionalmente, ha cambiado las tradiciones, cambió las ciudades. Una ciudad como La Habana, que era el glamour del mundo. El París de América. El París de América. Cuba, que era un país en tercero en casi todos los estándares económicos y sociales en América Latina, termina convertido en una nación como Haití. Es la única que se me ocurre compararlo. Entonces, la única ventaja es que tenemos árboles. Y sí, Haití se lo comieron, pero nosotros tenemos árboles, tenemos árboles, aunque no den fruta. Pero no creas que, porque también, y una de las cosas que se narra en la novela es el proceso de deforestación premeditado que llevó a cabo el régimen. O sea, las palmas le ponían dinamita, cargas de dinamita, y las volaban por los aires. Bueno, supuestamente para sembrar caña, para sembrar arroz, pero después ni la caña ni el arroz, porque Cuba debe ser la azucarera del mundo. Por cierto, que se convierte en la azucarera del mundo a partir del momento que ocurre la revolución haitiana, en 1789, 1700 o 1790, 91, por ahí más o menos. Cuba pasa a ser la azucarera del mundo. Uh-huh. Y lo es hasta que llega Fidel Castro. Y en este momento en Cuba no hay centrales azucareros. No. En Cuba se decía en la República, y tus padres lo sabrán, sin azúcar no hay país. Bueno, no hay azúcar. Ahora no hay azúcar, entonces no hay país. Digamos que pero esa, con el ganado, con todo, se destruyó todo. El café, el tabaco. Y yo no sé si eso es parte del comunismo, porque en Rusia se vivía igual en una miseria horrible, en China por muchos años también, hasta cambiar la política, pero en Cuba con tanta riqueza yo no puedo entender por qué el comunismo tuvo que destruirla, porque debía haber vivido de esa riqueza. Bueno, ese es un buen punto, pero yo creo que como tú misma te das cuenta, yo creo que el comunismo tiene la intención de convertir a los seres humanos en miserables física y moralmente para poderlos controlar. Pero no tiene lógica. No, porque no a mí tiene. Me parece que mientras más dinero tiene la gente, menos se ocupa de lo que hace el Estado, porque te sientes bien. Si estás en la miseria, es más fácil, digo yo, que cojas un arma y trates de comer pan. Pero eso que tú dices es la lógica cristiana, la lógica de la lógica. Ahora ellos funcionan con la antilógica, que les ha funcionado además, que es tener a una población que nada más piensa en comer, no en comer, en procurarse la comida. Entonces, en tenerlos débiles mental y físicamente, de manera que no se puedan rebelar. Entonces, yo creo que eso lo han hecho muy bien, porque como tú bien dices, solo puede ser premeditado tanta destrucción, y donde quiera que lleguen hacen lo mismo. No tiene mira sentido, Venezuela, Venezuela. No tiene sentido, porque yo digo, si yo fuera comunista, cogía las riquezas y las hacía más grandes para poder dominar el mundo, no para destruirlo. ¿No? Ellos quieren ser ricos ellos, porque les encanta el dinero. Sí. Pero que los demás sean, para que sea una masa esclava, y maleable y controlable. Es decir, una persona cuando tiene una propiedad, es peligrosa para un régimen comunista, por eso lo eliminan. Por eso Cuba, teniendo todo en la mano para hacer un cambio, ahora en época de Obama, por ejemplo, un cambio, una transición hacia la propiedad privada, nunca lo hizo, porque es que... Pero duró poquito, más o menos fue un año el cambio que se trató de instaurar en Cuba, ¿no? No. Con el turismo y con todo eso. Duró poquito porque el régimen no estaba interesado, pero el gobierno americano estuvo interesado en que hubiese un cambio y unas relaciones fluidas. Y tan es así que en medio de esos intentos de Estados Unidos de establecer relaciones con Cuba, ocurren los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos en La Habana, en época de Obama todavía, así que ellos no tenían ningún interés. Bueno, siempre ha sido famoso, lo que hemos seguido la historia de Cuba, que cada vez que Estados Unidos ha querido hacer alguna apertura, a través de los años, ellos han hecho algo para que se cierre de nuevo, porque es la forma en que ellos tienen de controlar a la población. Exacto, no están interesados en el bienestar del pueblo. Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo en que el cerrarlo
estemos castigando al gobierno al cerrarlo, como ahora se volvió a quitar el turismo, etcétera. Yo creo que se castiga al pueblo, pero no al régimen, porque el régimen quiere estar cerrado para poder controlar. La apertura es peligrosa para ellos. Digamos que una cerrazón sin acciones más allá de eso, es decir, cerrar sin acciones concretas, porque no basta con cerrar. No veo. Eso es un régimen que no se cae, que hay que tumbarlo. Es Exactamente. decir, todo lo que tú, está bien las medidas, pero las medidas no pueden ser solas. Un tipo de medidas de presión económica, pero eso tiene que estar acompañado de medidas más activas, para decirlo Y de una las manera. medidas tienen que ser la ayuda solamente para que haya una rebelión. Si no hay una rebelión interna y si el cubano que está dentro ahora lo que se siente es desprotegido solo, nunca va a haber una rebelión. Y este hombre se muere 800 años como hicieron los moros en España. De eso que tú mencionas justo trata también libro, la tabla. Exacto, la tabla, es decir, unos personajes que se rebelan a como dé lugar, pero llega un momento que no tienen otra opción que escapar, porque no tienen apoyo ninguno internacionalmente, no tienen apoyo inclusive de la misma población, porque un fenómeno que ocurre es lo que se llama el síndrome de Estocolmo, que las víctimas terminan apoyando a sus victimarios. ¿Ves? Estamos como en una iglesia, ¿no? Sí. Ese sonido sí que fue interesante. Bueno, yo creo que es un mandato de Dios. Bueno, pues eso es lo que está en vivo y a todo color. O sea, la iglesia sonó cuando estábamos hablando de comunismo, así que no hay problema. Eso quiere decir que se atengan que los angelitos los tenemos al lado. Pues sí, es verdad lo que tú dices, que el síndrome de Estocolmo es algo muy generalizado en los mismos que están dentro de Cuba. En los mismos que están dentro de Cuba. Así que pues realmente no sé cómo podríamos arreglar eso, ¿no? Pero aquí tuviste una forma de ver tan disparatada lo que se avecina supuestamente en Estados Unidos con el miedo de votar por Sanders, por no votar por Sanders, por el comunismo. ¿Cómo tú te pudiste acercar 30 años antes a lo que dice este libro sobre el miedo de que sea Estados Unidos el que se convierta? Mira, eso es una gran pregunta y tiene una connotación casi metafísica. Mira, el otro día me preguntaban en una entrevista que me hacían si yo estaba optimista, porque la novela se escribe en el momento que está cayendo el comunismo en Europa del Este. Y entonces la pregunta es si yo estaba optimista con la posibilidad de que el comunismo cayera en Cuba también. Y la respuesta que yo le doy al periodista es que yo, como persona consciente, estoy totalmente optimista. Creo que es cuestión de días que en Cuba venga el desplome del comunismo. Pero el yo inconsciente, el que sabe más que el consciente y que es el que determina, en definitiva, parece que veía otra cosa y era totalmente pesimista, porque se imagina, es decir, yo como autor, y cuando uno escribe uno está dominado por el inconsciente, uno no es muy claro acerca de lo que está escribiendo y después uno revisa, uno pule, pero en realidad... Te dejes llevar por la pluma. Exacto, es como una posesión, Sí. es un estado de posesión. ¿Ves? Entonces, lo que sucede en ese momento es un estado de posesión, que es ese estado inconsciente en el cual yo no creía como persona, yo creía que el comunismo se iba a caer en 3 días en Cuba y que la novela iba a ser publicada en Cuba, que esto iba a ser publicado Dios en mío. Cuba. Quédate con él, que te queda muy bien con la ropa blanca. Gracias. Entonces, que el autor crea una imagen en que hay una asamblea de la ONU en que se está discutiendo la posibilidad de que Cuba se quede como museo del comunismo internacional, como ejemplo de lo que no debe pasar en el mundo. Pero otro personaje le dice, pero ¿cómo que Cuba? Mira, yo creo que sería más impactante que fuese Estados Unidos la nación que se quede como museo del comunismo. Y otro dice, pero eso no puede ser porque Estados Unidos ha sido, vamos a decir, la lumbrera de la democracia en el mundo. Y el personaje dice, justo por eso, que haga un último sacrificio y se quede como museo del comunismo y liberemos a Cuba. Entonces dice otro personaje, pero ¿cómo va a hacer eso si Estados Unidos
es imposible, dice otro personaje, que las tropas de la ONU invadan la nación americana y que impongan a sangre y fuego el comunismo. Y así será, dice el personaje. Pues mira, sin sangre y fuego, pues ¿qué pasa si se pues va a pasar como ha pasado en Venezuela, sin una sangre y sin ningún Sí, fuego. señor. Es decir, una nueva metodología para tomar el poder, que es ir tomando los centros culturales, los centros académicos, la enseñanza, las universidades, claro, las editoriales que publican los libros, es decir, irlo tomando de manera que, contrario a lo que pensaba Marx, que Carlos Marx decía que el comunismo se tomaba con la lucha de clase, de los obreros como vanguardia. Eso era antiguamente. Eso era antes. Ahora ellos creen que los soldados de esta guerra son los intelectuales, son los periodistas. Por eso tú ves los medios de prensa, tú ves la academia, cómo se comporta y cómo en definitiva muchísimas universidades de Estados Unidos ahora ha salido a relucir que están recibiendo financiamiento de China comunista. Pero no solo eso, los currículos en algunas universidades como Columbia, por ejemplo, se dan en una asignatura que se llama Political Action, acción política, a Lenin, a Trotsky, Bueno, pero eso yo lo veo como educación, porque uno tiene que saber qué hablaron ellos y analizarlo para precisamente quizás no tenerlo. Eso sería una buena respuesta, pero no te dan a Hayek, no te dan a los pensadores de la derecha, del pensamiento del capitalismo, solo te dan a estas personas que son comunistas. Oye, la verdad que me gustaría seguir hablando contigo, pero me están haciendo señas un ratito de que se nos pasó el Caramba, tiempo. pero qué rápido. ¿Verdad que sí? Encantada. Encantado. Es un placer tener a un filólogo como tú, Gracias. que puede hablar de tantas cosas importantes y que al mundo le hace falta escuchar. Así que te invito para Gracias. una próxima vez para seguir Aquí compartiendo. estaré a tu disposición cuando tú lo... Gracias, Armando. Gracias. Y amigos, eso ha sido todo por el momento. Así que dentro de un ratito estoy con ustedes con una nueva personalidad que les va a encantar. Hasta la próxima.